La educación es uno de los fenómenos por excelencia del ser humano y una de las dimensiones fundamentales de la sociedad. A lo largo de la historia, la educación se ha transformado porque cada civilización la ha dotado de características particulares, poniendo énfasis en aquello que consideran más valioso a desarrollar en el individuo. Ahora bien, desde que la educación, paideia para los griegos o Bildung para los alemanes, toma relevancia y centralidad en las sociedades, se ha vuelto un ámbito de preocupación para los diferentes campos del conocimiento, desde la pedagogía y ciencias de la educación hasta la economía, política, salud, filosofía y un largo etcétera. Así que, se ha enriquecido por diversas corrientes y campos del pensamiento a lo largo de su historia hasta nuestros días. Uno de esos campos, necesarios para comprender el fenómeno educativo, es la sociología, la cual nos permite comprender cómo los individuos establecen sus relaciones, cómo se organizan, qué tipo de formaciones sociales crean y cómo, desde agrupaciones pequeñas, comunidades o los actuales sistemas sociales, influyen en lo que sentimos, pensamos y vivimos. Es decir, en nuestro ser y estar en el mundo. Pero, ¿quiénes son los principales artífices de esta ciencia? ¿Por qué es tan distinguido su pensamiento y siguen vigentes sus ideas? Además, ¿por qué es importante comprender a la sociedad como lo hicieron estos sociólogos que nos legaron sus ideas? ¿Cómo impactó su visión del mundo en la forma que entendemos a la sociedad y, por lo tanto, en la forma en la que educamos a las futuras generaciones? A continuación, presentamos 5 intelectuales que revolucionaron el pensamiento y la visión que se tiene del mundo, y que entre muchas otras cosas son los padres y la madre de la sociología, una de las ciencias sociales más importantes en los últimos siglos, la cual ha tenido un fuerte impacto en el conocimiento en general y particularmente en la pedagogía y la educación. Auguste Comte, o Augusto Comte, nació en Montpellier, Francia, el 19 de enero de 1798, en los últimos años de la Revolución Francesa. Su familia era de condición modesta y tenía fuertes creencias católicas, aunque a los 14 años se declaró agnóstico y republicano. Era inteligente pero egocéntrico, lo que provocó una mala relación con su mentor. Se obsesionó con una chica llamada Clotilde de Vaux, la musa que lo inspirará a fundar la religión de la humanidad, es decir, un culto laico donde la humanidad era objeto de veneración. Murió el 5 de septiembre de 1857 en París, Francia. Comte, el fundador del positivismo y uno de los principales padres de la sociología, era creyente entusiasta de la ciencia. Él pensaba que la única forma de obtener un conocimiento verdadero era a través de la ciencia de la observación. Él propuso que la humanidad pasara por 3 etapas de su formación de entender el mundo: la etapa teológica, es decir, dioses y espíritus; la metafísica, conceptos abstractos y filosóficos; y la etapa positiva. Todo se explica a través de las leyes científicas. Comte tuvo la pretensión de aplicar el método científico al estudio de la sociedad, pues creía que si entendiéramos las leyes que la gobiernan, podríamos organizarla de forma eficiente y justa. De ahí nace su lema Orden y Progreso. Primero el orden, basado en leyes científicas, y luego el progreso, aplicación de ese conocimiento. Una sociedad construida con base en los hechos y no en creencias. El positivismo tuvo una gran influencia en los siglos venideros del pensamiento, y aunque fue cuestionado por ser reduccionista, por ignorar la complejidad de la experiencia humana y por el autoritarismo en sus postulados epistemológicos, hoy en día se encuentra entre una de las tradiciones más respetadas del conocimiento. Comte veía la educación como un medio para lograr la reforma social y la formación de ciudadanos racionales y productivos. Encumbraba el pensamiento científico, por lo que excluía otras formas plurales y diversas de saber y de conocer. Su visión era eurocentrista
y no tenía cabida ninguna otra forma de ver el mundo y la educación. Él creía que ésta debía basarse en el conocimiento científico y positivo, es decir, en hechos observables y leyes científicas. Su objetivo era formar individuos capaces de contribuir al progreso social a través de la ciencia y la industria. Según Comte, las ciencias se organizaban en una jerarquía, con la sociología como la ciencia más compleja y fundamental. La educación debía enseñar orden y jerarquía de conocimiento, teniendo en la base las matemáticas y la física, y culminando con el estudio de la sociología. Aunque Augusto Comte ha tenido muchos detractores en la actualidad, muchos de sus postulados siguen vigentes y permean tanto los campos del conocimiento como la educación. Es innegable su legado. En Norwich, Inglaterra, durante junio de 1802, nació una voz que se alzó contra la injusticia. Una mente brillante que desafió las convenciones, Harriet Martineau. A pesar de las limitaciones de su época, su sed de conocimiento era insaciable. A los 16 años tuvo un problema grave de sordera, el cual la aisló del mundo, pero también agudizó su observación del mismo. Fue una pionera en la sociología antes de que el término existiera, por eso podemos considerarla una de las madres de la sociología. En la habla hispana no es muy conocida a pesar de que ella es la difusora más importante del pensamiento de Auguste Comte, ya que fue la responsable de la traducción de su obra al inglés y darla a conocer en Inglaterra. Esto por sí solo la coloca en el centro del pensamiento sociológico. Sin embargo, la originalidad de su obra y amplitud la hace tener su propio lugar en el Olimpo del pensamiento. Destacan muchos de sus libros como Los alborotadores o Un relato de los malos tiempos, 1827, El comienzo o la paciencia de la mejor política, 1829, o Cómo guardar la moral y la educación, How to Observe Morals and Manners, 1838. Además, su influencia no se limitó a la teoría. Martineau fue una activista y ferviente defensora de la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres y la justicia social. Se podría decir que es una de las iniciadoras del feminismo. Con respecto a las claves de su pensamiento, Martineau creía firmemente en la importancia de la observación empírica. Insistía en que para comprender una sociedad y sus problemas debíamos examinar y analizar de manera objetiva todas sus facetas, sus instituciones políticas, religiosas y sociales. Su obra, La sociedad en América, 1837, es un análisis profundo y crítico de la vida social, las costumbres y la democracia estadounidense y un ejemplo claro de la originalidad de su enfoque. En su libro no se limita a describir lo que veía, sino que analiza las contradicciones entre los ideales estadounidenses y la realidad de la esclavitud y la desigualdad. Como ya se ha dicho, fue pionera en el análisis y defensa de las diferencias de género. Aseguraba que la situación de las mujeres era un indicador clave de la salud de una sociedad, y expuso cómo la desigualdad de género no era natural, sino construida socialmente y cómo esta desigualdad afectaba a todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la moral. También destacó la importancia de la moralidad en la vida social. Martineau creía que las acciones de las personas estaban guiadas por sus valores y creencias, y que estos valores debían ser examinados críticamente para diferenciar entre la moralidad expresada y la moralidad práctica. Otro aspecto destacado en el que Harriet Martineau fue pionera, quizás la primera de todas y todos, y que la hace totalmente excepcional, es que junto con Durkheim inauguran un campo particular del conocimiento que hoy denominamos sociología de la educación. Para Harriet, la educación no solamente era adquirir conocimientos, sino también desarrollar la capacidad de cuestionar y transformar la sociedad. Ella no solo observó la sociedad, sino que esa observación la combinaba con un análisis crítico, el cual fue un aporte fundamental, especialmente en el ámbito educativo. Uno de sus principios pedagógicos que impactó el desarrollo curricular fue aquel que dice: fomentar el pensamiento crítico permite a los estudiantes cuestionar las normas sociales y las estructuras de poder.
Para Martineau, la educación era una herramienta, un proyecto para el cambio social, y esa visión resuena hoy más que nunca hasta nuestros días. En fin, el trabajo de Martineau nos anima a mirar más allá de lo evidente, no conformarnos con observaciones superficiales, romper con la normalización y naturalización de las cosas, para lo cual es necesario profundizar en las fuerzas sociales subyacentes que dan forma a las experiencias educativas, sociales y en general a la vida en la sociedad. La pregunta es, ¿estamos usando la educación para desafiar las desigualdades que persisten en nuestras sociedades? ¿O simplemente hemos permitido que sea una mera transformación de conocimientos en donde no figura la transformación social que Martineau imaginó? Harriet Martineau es un ejemplo de disrupción. Su obra descansa sobre la observación crítica y el llamado a la acción social a través de la educación. Fue una visionaria, pues sus ideas forjadas en el siglo XIX resuenan con fuerza en el siglo XXI. Harriet Martineau nos ha dejado un gran legado que continúa iluminando el camino hacia la igualdad política y de género, y hacia la justicia social. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trier, Alemania, en una familia de origen judío. Estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín, donde se interesó por las ideas de Hegel. Como periodista, Marx denunció las injusticias de su tiempo, lo que le costó la censura y el exilio. En el exilio, Marx desarrolló su análisis de la historia y la economía. Marx sostenía que toda la sociedad se ha organizado en torno a las relaciones de producción, donde siempre hay clases dominantes y las clases explotadas. Él dijo, la historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de las clases. Sus ideas sentaron las bases del materialismo histórico y la teoría de la lucha de clases, pilares fundamentales de la sociología crítica. Para Marx, la historia no es un resultado de la voluntad individual, sino de las relaciones de la producción y la socialización a partir de estas relaciones. Luego, la lucha entre clases, entre los que tienen y no tienen. Marx se interesó en distintos problemas sociales. Escribió sobre la ideología, la enajenación, alienación, la mistificación y algunos principios epistemológicos para conocer la realidad, siempre en transformación por el movimiento ineluctable de la historia. Aunque Marx no se ocupó en la educación, muchos marxistas posteriores utilizaron sus ideas y conceptos para criticarla o para proponer formas alternativas de educación. En términos de Marx, la educación forma parte de la superestructura de la sociedad y muchos marxistas la consideran una herramienta de la clase dominante para reproducir su ideología y mantener el status quo. Louis Althusser la consideraba un aparato ideológico del Estado, y que las escuelas pueden funcionar como espacios de reproducción de la desigualdad. Sin embargo, hay otros autores dentro de este mismo universo marxiano que la consideran un espacio de resistencia y transformación. En el mundo globalizado del siglo XXI, la educación se ha convertido en un espejo de la lucha de clases. Las disparidades en recursos, infraestructura y calidad docente generan un sistema en el que la movilidad social está casi totalmente restringida. Las familias con mayores recursos pueden acceder a instituciones de prestigio, mientras que otras quedan apartadas en un ciclo de exclusión. Las ideas de Marx inspiraron pedagogías críticas como la de Paulo Freire, la educación como práctica de libertad. En la segunda mitad del siglo XX, Paulo Freire emergió como un renovador de la educación, desarrollando la pedagogía crítica, inspirado por las ideas marxistas y la urgencia de transformar las estructuras sociales. Freire propuso un enfoque educativo que rompe con la bancarización del saber y empodera a los oprimidos para que sean sujetos activos de su formación. Por eso, su obra más importante es Pedagogía del oprimido. Si bien Marx y Freire operan en ámbitos distintos, el primero en el análisis macroeconómico y el segundo en el microsocial. El primero en el análisis macroeconómico y el segundo en el microsocial de lo educativo. Sus ideas convergen en noción de lucha y transformación social, desde una perspectiva sociológica. La pedagogía crítica de Freire se erige como una respuesta a las estructuras de poder que Marx describió, siendo la educación un espacio privilegiado para cuestionar y cambiar las desigualdades. Marx
y pensadores como Freire hicieron de la educación un espacio de resistencia y cambio. En general, el pensamiento de Marx fue revolucionario, en muchos sentidos, y ha sido uno de los más influyentes de la historia. Según muchos analistas, sus ideas siguen vigentes para explicar algunos fenómenos de la actualidad. Como uno de los padres de la sociología, y aunque no escribió sobre educación, ha influido en una gran cantidad de sociólogos de educación, y en pensadores de diferentes campos del conocimiento de todas las humanidades y ciencias sociales. ¿Qué mantiene unida a la sociedad? ¿Qué fuerzas invisibles nos conectan incluso en medio del caos de la modernidad? En 1858, en la ciudad de Épinal, Francia, nació Émile Durkheim, quien dedicaría su vida a responder estas y otras preguntas. Proveniente de una familia modesta, su padre era un importante rabino de la región y su madre era hija de un comerciante de caballos. A pesar de las expectativas que tenía su familia, Durkheim se alejó del camino religioso y se fue a París, donde entró a la Escuela Normal Superior. Él, que fue testigo de la rápida transformación de la sociedad francesa y de Europa en general, y con el afán de entender y dar cuenta de estas realidades y transformaciones, se comprometió en la búsqueda de un método científico para comprender estos fenómenos sociales. Era testigo del caos generado por la industrialización y la pérdida de la cohesión social de la época, y se preguntó cómo impulsar y mantener el orden. Influenciado por Auguste Comte, Durkheim, considerado también uno de los fundadores del funcionalismo, buscó establecer la sociología como una disciplina científica independiente que tuviera como objetivo explicar los hechos sociales, cómo nos modelan e interrelaciona y de qué manera se organiza la sociedad a partir de ello. Se ocupó de temas como el suicidio, la división del trabajo, la religión y la educación, que la consideraba como un proceso social fundamental que modela a los individuos y los prepara para la vida de la sociedad. Émile Durkheim es también el primer sociólogo de la educación, pionero en el estudio de cómo la educación influye en la sociedad y viceversa. Su obra, Educación y Sociología, es un clásico de la sociología y de la educación. En este libro, explica cómo la educación es fundamental para la formación de los ciudadanos y para la cohesión social. La educación no es simplemente un proceso individual, sino un hecho social determinado y determinante. La sociedad, que tiene la función de socialización de los individuos y por el cual se transmiten valores, culturas, normas y conocimientos que son necesarios para el funcionamiento societal. También, para Durkheim, la educación moral tiene una importancia capital, pues enseña a los individuos a distinguir entre el bien y el mal, a actuar de acuerdo a los principios morales de la sociedad. Identifica 3 elementos de la educación moral. Primero, el espíritu de disciplina, es decir, la capacidad de someterse a las reglas y a las normas. 2. La adhesión a un grupo social, el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la voluntad de cooperar con los demás. 3. La autonomía de voluntad, es la capacidad de los individuos para tomar decisiones morales de manera autónoma y responsable. Para Durkheim, el campo de intervención de la educación era extenso. En resumen, le asignaba una función social, principalmente integrar a los individuos a la sociedad. La consideraba necesaria para inculcar la moral y la disciplina, también necesaria para preparar a los individuos para la vida social y para el trabajo. Finalmente, para Émile Durkheim, la educación es un hecho social, por lo tanto, la pedagogía para entender cabalmente el hecho educativo depende enteramente de la sociología más que de cualquier otra ciencia. Max Weber nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864. Su entorno familiar y el contexto histórico alemán influyeron profundamente en su pensamiento. Gracias a su familia, tuvo acceso a una educación privilegiada y desde joven mostró un gran interés por la política, la economía y el derecho. Una de sus obras más influyentes, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, explora la relación entre los valores religiosos y el surgimiento del capitalismo, la división socioeconómica del mundo entre católicos y protestantes. Weber concluía que la ética del trabajo protestante, la disciplina y el éxito material contribuyeron a la formación del espíritu capitalista. Al igual que Marx, era un crítico del sistema capitalista. Otro de los principales aportes de Max Weber es la identificación de los tipos ideales de acción social, que están relacionados con diferentes tipos de orientación del individuo en la sociedad.
1. Acción racional con arreglo a fines. 2. Acción racional con arreglo a valores. 3. Acción afectiva. 4. Acción tradicional. Estas clasificaciones tienen una fuerte influencia en el pensamiento sociológico hasta nuestros días. En fin, las ideas de Max Weber sobre la religión, el capitalismo, la burocracia y la acción social siguen siendo fundamentales para la sociología y otras ciencias, y hasta hoy sigue impulsando a muchos pensadores a reflexionar sobre las bases de nuestra sociedad, así como de sus formas de dominación. Con respecto a la educación, Weber veía la educación como un medio para perpetuar las formas de dominación y estratificación social. Consideraba que la educación puede servir para mantener el poder de ciertos grupos sociales y para transmitir los valores y normas que sustentan ese poder. Weber consideraba que existía una equivalencia funcional entre la educación religiosa y la educación social. Weber consideraba que existía una equivalencia funcional entre la educación religiosa y la educación escolar. Ambas formas de educación tienen el objetivo de inculcar valores y normas en los individuos, aunque lo hacen en contextos diferentes. En el contexto universitario, Weber veía la educación como un medio para el desarrollo de la ciencia y la formación de especialistas. La universidad es un espacio donde se cultiva el conocimiento científico y se prepara a los individuos para contribuir al avance de la sociedad. Weber también relacionaba la educación con la estratificación social. La educación puede ser un factor que contribuye a la movilidad social, pero también puede reforzar las desigualdades existentes al privilegiar a ciertos grupos sobre otros. Finalmente, aunque Weber no dedicó una hora específica a la educación, sus reflexiones sobre el tema están diseminadas en sus escritos sobre dominación, estratificación social y el desarrollo de la ciencia. De cualquier modo, sus conceptos clave siguen teniendo vigencia en el análisis y la explicación del ámbito educativo y en general de todo el campo social. El legado de Auguste Comte, Harriet Matthew, Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber constituye el cimiento sobre el cual se rige nuestra comprensión sociológica de la sociedad y, por ende, de la educación, sin olvidar los otros campos de conocimiento a los que aportaron y también fueron pioneros. La originalidad de sus perspectivas revelan los fenómenos sociales y educativos. No son procesos aislados, sino intrínsecamente vinculados a las estructuras sociales, las dinámicas de poder, los valores culturales y las luchas históricas. Comte nos impulsó a buscar leyes sociales, con rigor científico, mientras que Matthew, la madre de la sociología y de la sociología de la educación, nos demostró la urgencia de una observación empírica, crítica y la necesidad de visibilizar las desigualdades silenciadas, para lo cual la educación toma un papel primordial. Marx descubrió los síntomas y antagonismos sociales en el capitalismo, lo cual nos permite comprender cómo las relaciones de poder y las estructuras económicas atraviesan y configuran la educación. Carlos Marx es uno de los pensadores que inspiran pedagogías críticas para la liberación. Por otro lado, Durkheim, el primer sociólogo de la educación, nos enseñó que la educación es una fuerza cohesiva esencial para la socialización y la transmisión de la moral en la sociedad, y que forma parte del conjunto de hechos fundamentales de la sociedad. Finalmente, Weber nos ofreció herramientas para analizar cómo la educación puede perpetuar y desafiar las formas de dominación y estratificación social. La vigencia de sus ideas radica en su capacidad para desnaturalizar la complejidad social y educativa, invitándonos a cuestionar las asunciones y a examinar críticamente las fuerzas que dan forma a nuestras experiencias y a los sistemas que educan a las futuras generaciones. Su legado nos desafía a trascender a una visión simplista de la educación como mera transmisión de conocimientos, para reconocerla como un campo de batalla donde se negocian valores, se reproducen desigualdades y potencialmente se siembran las semillas de la transformación social. Así pues, el legado de estos fundadores de la sociología nos brindan herramientas para abordar los desafíos sociales, educativos, contemporáneos, con una conciencia aguda, comprensiva y crítica, para la búsqueda permanente de la justicia, equidad, inclusión y para la transformación social y del mundo. La obra de cada uno de ellos brinda aportes decisivos y necesarios para la educación y la formación de sujetos y ciudadanos, que entiendan las determinaciones y límites, pero también las posibilidades y potencialidades, capaces de comprender y transformar sus circunstancias con sus decisiones y acciones, encaminadas a la construcción de un mundo más justo y humano.